Sí, buenas tardes. Entonces, mi nombre es Alexander Latorre, mi compañero Carlos Cedeños, y nos ha tocado el caso de fraude crediticio. Bien, este caso tiene un dataset más o menos de 6 millones de registros con un 0.2% de fraudes que son identificados con variables de ceros y uno, ¿no? Ceros indica que no se ha realizado fraude y uno que se ha realizado fraude. La variable objetivo es isFraud, como aparece acá, es dicotómica, tiene valores de ceros y 1. El reto principal del proyecto es hallar el modelo más óptimo que nos permita predecir de forma precisa cuando se realiza un fraude crediticio para evitar que el banco pueda perder dinero o pueda perder clientes. ¿Ok? El dataset está conformado por estas variables. Tenemos la variable objetivo. Al inicio tenemos la variable objetivo, isFraud, acá, ¿ok? Y las otras son las variables independientes, las otras covariables, ¿no? Entre las covariables tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿sí? La variable cualitativa de tipo se refiere al tipo de operación por el que se ha realizado la transacción, que puede ser cash, cash out, débito, payment o transfer. El amount es el monto de transacciones que se ha realizado. Las variables que están en negro son el nombre del cliente que inició la transacción y el nombre de destino que recibió la transacción. Esas variables son cualitativas, así como el tipo. ¿Ok? Luego tenemos estas dos variables que son all balance origin, el balance antes de iniciar la transacción original y el balance de cuenta después de la transacción. Luego tenemos estas variables que se refieren al cliente destino, el balance de la cuenta antes de la transacción de quien recibe la transacción y el balance de cuenta después de la transacción de quien recibe la transacción. El step viene a ser el tiempo de horas que se hace seguimiento después de las transacciones. Y esta última variable nos indica isFraud, identifica los intentos de fraude por más de $200,000. Bien, nosotros primero hicimos un análisis exploratorio para ver de qué trata la data y entender un poco más del negocio. ¿Okay? Este dataset consta, como mencioné, de más de 6 millones de registros con 9 columnas. ¿Okay? El porcentaje de casos de no fraude es de 99.8% y casos de fraude es 0.2%. No se han identificado elementos vacíos o nulos en todo el dataset y solo se han identificado 16 casos de posible fraude por más de $200,000. Eso con respecto a la variable isFraud. Bien. Hicimos también, aplicando el algoritmo de Describe, sacamos las estadísticas y lo primero que identificamos fue que las variables que se muestran acá, All Balance Or, New Balance Origen, All Balance Des y New Balance Destino, es decir, referente al cliente inicio y el cliente final, son candidatas a tener valores extremos o outliers. ¿Por qué? Porque la desviación estándar en ellas, como se menciona acá al lado del cursor, es mayor que la media. Es mayor que la media. Para eso después vamos a aplicar una técnica para poder disminuir o eliminar los outliers. Bien, la segunda parte de nuestro análisis exploratorio arrojó los siguientes resultados. Esta es la frecuencia o el histograma de la variable step. La variable step es el número de horas de seguimiento después de la transacción. Y la mayor frecuencia se encuentra en este rango, entre 200 y 400 horas. ¿Ya? Además, también identificamos la frecuencia del tipo de transacción, ¿no? Identificamos los tipos de transacción e identificamos que payment y cash out son los que tienen mayor frecuencia. Asimismo, hicimos el análisis de correlación e identificamos que estas dos variables, Old Balance Or y New Balance Or, tienen
una correlación de 1 y All Balance Des y New Balance Des tienen una correlación de 0.98. Además, como en la primera parte del análisis exploratorio ya vimos que algunas variables tenían la desviación estándar mayor que la media, hicimos su gráfica y evidenciamos que efectivamente tenían outliers, ¿no? Luego hicimos la gráfica de tipo de transacción versus la cantidad o el monto de la transacción y vimos que la última variable, el último tipo de transacción, que es cash in, es el que tiene mayores cantidades de transacciones, mayores montos de transacciones acumulados. Bien, entonces tenemos un estado o un escenario antes y un escenario después. Lo que hicimos fue, antes teníamos outliers, ¿no? Antes teníamos outliers y aplicamos un proceso para eliminar los outliers, haciendo que el último 5% del diagrama de la identificación de datos del diagrama de caja de bigotes se convirtiera en el máximo valor del 95% restante, haciendo que disminuyera la desviación estándar y disminuyera el máximo valor de las variables que están acá, que están en esta parte, All Balance Or, New Balance Origin, All Balance Destino y New Balance Destino. Es decir, referidas a las cantidades antes y después del cliente de inicio y el cliente final. Y acá podemos identificar, podemos hacer una comparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta columna tenemos acá que es New Balance Origin, All Balance Des, tenemos acá que es 5.14 por 0.6 y acá es mayor, es por 0.8, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Bien, una vez que hicimos el análisis exploratorio y el primer tratamiento de datos de la eliminación del outlier, entonces pasamos a hacer el modelado y a la evaluación de los modelos. Hicimos una corrida de modelado con los siguientes algoritmos, ¿no? El primer modelo hicimos fue el CatBus. Tengamos en cuenta que acá tenemos una data súper desbalanceada, ¿no? Estamos hablando que solamente el 0.2% del dataset corresponde a casos de fraude, ¿ya? Entonces, aplicando el modelo CatBus, tuvimos acá, acá el problema principal es encontrar un modelo que tenga un alto grado de precisión. Entonces, nos fijamos mucho en este indicador, en la precisión del modelo, ¿ya? Entonces, en la primera corrida, después de eliminar outliers, tenemos una precisión de 0.98 para la variable objetivo, ¿ya? Aplicando la regresión logística, nos arrojó 0.03, este modelo entonces no nos servía, y aplicando árbol simple, 0.89, que puede considerarse. Además, aplicando XGBoost, logramos una precisión de 0.98. Y del XGBoost deducimos el Future Importance, que nos arrojó esta escala o rango de variables en función de su importancia, e identifica a su vez que el All Balance Des es una variable de menor importancia, que después hicimos iteraciones con algunos modelos sin considerarla, es decir, borrándola del dataset. Bien, el segundo modelado lo hicimos aplicando undersampling. En el undersampling no logramos tan óptimos resultados, nos arrojó unas precisiones bastante bajas, pero solamente la mostramos para que vean los resultados que logramos. Entonces, parece que el camino no era por este lado. Entonces, seguimos buscando y aplicamos oversampling. En el caso de oversampling, sí logramos un modelo más óptimo. Bien, entonces en este caso sí logramos una precisión de 0.88 aplicando árbol simple, ya lo cual es ya es más positivo, ¿ya? Y en el caso luego aplicamos el muestreo smooth. En el muestreo smooth tuvimos
una data de entrenamiento del 65%, al dataset de testeo de 35%, y el dataset al final se convirtió en más de 8 millones de filos o registros, ¿no? Aplicando Smooth. Bien, en este caso el XGBoost tampoco nos resultó óptimo, la precisión fue bastante baja, pero en el caso de árbol simple sí tuvimos una precisión de 0.68. El log loss como otro indicador de la evaluación del modelo nos resultó bastante bajo. Bien, entre las conclusiones que hemos podido obtener es había variables con alta correlación, ¿ya? Para algunas iteraciones, ¿no? Como en el caso de Smooth, hicimos tanto con todas las variables, después de eliminar las dos variables cualitativas que identificaban los nombres del cliente de inicio y el cliente final. Eliminamos esas dos variables porque esas variables cualitativas no incidían en la variable objetivo. Me refiero al nombre original y al nombre destino, name orig y name destino, las eliminamos. Y hicimos correr el Smooth sin eliminar otra variable. Pero después, como XGBoost nos indicó que la variable all balance destino, o sea, el balance destino anterior, era de menor importancia, la eliminamos. Hicimos correr el Smooth, y junto con aplicando el XGBoost nos daba los similares resultados, así como el modelo de árbol simple. Eso es porque había un alto grado de correlación, ¿no? Entonces, las variables que no tenían alto grado de correlación las sacamos y nos daban indicadores parecidos. Entonces, como se trata de banca, esto tiene que tener un buen grado de precisión. La precisión no puede ser 0.60, 0.70. Tiene que ser una alta precisión, por el hecho de que haya una precisión de unas milésimas significaría pues que no se identifique un fraude, y un fraude nada más puede significar 100.000 o 200.000 dólares. Entonces estamos hablando de lograr un modelo bastante óptimo, con bastante precisión, ¿no? Entonces es por eso que concluimos lo siguiente, ¿no? Los modelos más óptimos que se han obtenido aplicando XGBoost, en primer lugar, después de la eliminación de outliers, aplicando XGBoost con un grado de precisión 0.98, ¿no? Y aplicando oversampling y el modelo de árbol simple, una precisión de 0.88, así como aplicando la técnica de muestreo de Smooth y árbol simple, se logra una precisión de 0.68.